Bueno, una palabrita nomás porque tengo que irme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, gracias por esta oportunidad que me dio de compartir con estos hermanos. Me siento muy feliz y contento, Señor, por esta oportunidad. Te ofrecemos este compartir, sea para la gloria tuya y la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, ya que has querido apartarnos un poquito, voy a compartir con los ministros de la palabra. Los ministros de la palabra pues deben tener presente lo que dice las Sagradas Escrituras sobre la palabra de Dios. Algunas citas vamos a compartir. Por ejemplo, Juan 8:31. Juan 8:31. Ahí nos dice algo muy importante para nosotros, que estamos trabajando dentro de la iglesia. 8:31. Esa es la que le voy a hablar. Sí, varias. No solo no varias. Bueno, aquí tengo Hechos 6:2. No, pero primero, bueno, ustedes, esa, ahorita lo lee ustedes. Primero que lea Juan. Primero, Juan 8:32. ¿Lo leo, padre? Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. En este caso, nosotros hemos creído en él igual que los judíos. Los judíos que habían creído en él son los que ya comenzaron a tener fe en él. Y en este caso, nosotros. Entonces, algunos de ustedes decían, bueno, yo ya comencé a trabajar en la iglesia, yo ya comencé a dedicarme a esto y me siento feliz. Bueno, Jesús les dijo a los que habían creído en él: Si os mantenéis en mi palabra, si os mantenéis en mi palabra, observen que lo primero que el Señor quiere es que nos mantengamos en su palabra. Mantenerse en su palabra significa ser constante. Aquí hay una palabra clave, la constancia. Si se mantienen en mi palabra, ¿qué pasa? seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. En castellano lo adaptamos aquí. Seréis verdaderamente ministros de la palabra. Si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente ministros de la palabra. Verdaderamente discípulos míos. En castellano, ¿qué significa? Que si no somos constantes en la palabra, seremos ministros de la palabra, pero no verdaderos. Seremos de mentira. Nos conformaremos con decir, como el estudiante, como el mal estudiante. Profesión, estudiante. ¿Cuántas materias veía? 9. ¿Cuántas le quedaron? 8. ¿Tu profesión? Estudiante. Ministro de la palabra. Ministro de la palabra, ¿qué significa? Permanecer constantes en la palabra de Dios para después darla a conocer. Y el Señor nos da un regalo a los que permanecemos constantes en su palabra. ¿Cuál es el regalo? Siga, Juan. Conocerán la verdad. Conocerán la verdad significa nadie los va a engañar, porque ustedes están firmes en la verdad. De otra manera, que si no permanecemos en su palabra, seremos carnada fresca para los demás. ¿Por qué carnada fresca? Porque estamos dentro de la iglesia y te van a poner los ojos en nosotros y viene un hermano separado y les cae de mentiras y se lo llevan. Pero si permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A esto es que el Señor nos invita a nosotros. Pero a nosotros nos cuesta. A veces sacamos excusas y podemos decir, dale, es que mire, yo le iba a decir la verdad, yo he leído la palabra de Dios, pero es que a mí no me queda nada. Y yo quisiera que se me quedara algo, y a veces ni la entiendo. Entonces no sé qué hacer. Sepan que eso de poder gustar la palabra de Dios y de poder entenderla, es un regalo que Dios se lo da al que tiene constancia. Usted no quiere tener eso sin antes haber trabajado. Es como si usted va a una empresa y le dice que necesito trabajo. Muy bien, venga a trabajar. Le dice, pero me paga adelantado 1 año. ¿Lo votan de una vez? Usted dice, bueno, pues yo voy a comenzar a leer la palabra de Dios y ya quiero entenderla, ya quiero saborearla, ya quiero gustarla. No, eso es un premio que Dios le da
como recompensa, como salario por el esfuerzo, por la constancia que usted ha tenido. Decía el discípulo al maestro, maestro, pues es que yo leo la Biblia y a mí no me queda nada. Y lo seguía molestando siempre con la misma. Hasta que por fin el maestro se cansó y le dijo, vaya un momentico allá, una quebradita así pasaba como esa, vaya un momentico allá a la quebrada esa y me llena este canasto de agua y me la trae. Y le dio el canasto y se fue. Cuando llegó, el canasto venía vacío. Y antes de mostrárselo al maestro, volvió corriendo, sacó otra vez agua, se lo trajo otra vez vacío y le dijo, maestro, me rindo. No fui capaz de traerle agua. Perdí el tiempo, maestro. Y le dice el maestro, ¿por qué perdiste el tiempo? Dice, porque no me quedó nada de agua, toda se me coló. ¿Se salió? Dijo el maestro, pero usted se dio cuenta cómo estaba el canasto antes de meterlo al agua. Sucio. ¿Ahora cómo está? Limpio. No importa que no le quede nada. Pero una de las funciones de la palabra del Señor. La función de la palabra de Dios es que haga un trabajo en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Dios, para que tengamos conciencia de eso, nos dice en Isaías capítulo 55, versículo 10, nos da una esperanza a los que nos cuesta leer la palabra de Dios o los que creemos que no logramos nada con leerla, que es un perder el tiempo. A veces creemos, o a veces predicar la palabra de Dios creemos que es perder tiempo. Soy ministro de la palabra de Dios, pues yo a leer la palabra de Dios sí está bien, pero ¿y qué gano con esto? La gente como que no cambia, la gente como que no se convierte, la gente como que... Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Así como la lluvia y las esencias del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para de la semilla, el sembrador y el pan al que come. No, está leyendo mal, tiene que leer mejor. Así, Bueno, no importa que lea despacio. Vuelvo a leer, pero no importa que sea despacio. Lo importante es que las palabras que diga las pronuncie bien. así como la lluvia y la nievescencia del cielo. No, será creciente. No. Ah, que está pegado aquí. Está pegado. Solo palabras. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Ajá, pongan cuidado. El ejemplo que pone la palabra de Dios. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Y no vuelven a él sin haber empapado la tierra. Y no vuelven a él, al cielo, sin haber empapado la tierra. Sin haberla fecundado. Sin haberla fecundado. Sin haberla hecho germinar. Para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Ajá. ¿Qué pasa? Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí Ella no vuelve a mí estéril, estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le he. Entonces, esto es lo que ustedes y yo debemos tener muy claro, hermano. Si somos ministros de la palabra, bueno, ustedes son ministros de la palabra. Ustedes me dicen padre y el padre es porque el padre es el que educa y forma a los hijos, ¿verdad? El secreto número uno para que la palabra de Dios llegue a nuestra mente es el respeto hacia la palabra. Nunca, acuérdense de mí, nunca podrá hacer efecto la palabra de Dios mientras ustedes estén distraídos o hablando o pendientes de otra cosa. Nunca, nunca. Eso es para que íbamos porque perdimos el tiempo. Tiene que haber un respeto a la palabra de Dios. Oírla como lo que es en realidad, como palabra de Dios. Si no hay eso, no funciona. Se lo explico de otra manera. Mire, usted va por la carretera y la Biblia compara la palabra de Dios con la lluvia, ¿verdad? Pero si usted va por la carretera y ve que va a llover y agarra un paraguas y lo pone, no se moja. Ese paraguas es cuando usted está escuchando la palabra de Dios y comienza a hablar con otro. O comienza a distraerse por allí. Es un paraguas que usted coloca para que le resbale el agua y no le caiga. Es perder tiempo. Y como ustedes son ministros de la palabra, yo tengo que decirse. Y tienen que saberlo. Entonces, así como la lluvia cae de la tierra y no vuelve al cielo sin haberla empapado y hacerla germinar,
así también mi palabra no vuelve a mí sin haber cumplido el trabajo que tiene que cumplir. Ahora bien, si estamos convencidos de eso, entonces recordamos las palabras de Jesús, que el sembrador sale a sembrar la semilla. Listo. Es el trabajo que hace. Sale a sembrar la semilla. El sembrador no es el que tiene que cosechar. A él le pagan para que siembre, a aquel campesino. Y contrata a los hombres a sembrar el campo. Le paga para que siembre la semilla. Si nace o no nace, mala suerte. Si da semilla o no da semilla, no importa. Al campesino que sembró la semilla, se le va a pagar su sueldo. Ustedes son ministros de la palabra. En castellano significa sembradores de la semilla. Que nazca, que no nazca, que dé fruto. No dé fruto, eso no es problema de ustedes. Eso le toca a Dios. Pero el problema de ustedes, lo que tienen que hacer es sembrar la semilla. Y al sembrarla, Dios hace todo el trabajo. Todo el trabajo. ¿Cómo se siembra esa palabra y cómo debe ser ministro de la palabra en primer lugar? Escuchemos lo que dice Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Aquí nos da a nosotros un dato importantísimo de cómo debe ser el ministro de la palabra. Capítulo 2, que está después del 1 y antes del 3. Léalo. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablar. Ponte en pie significa no te quedes ahí con los brazos cruzados, sentado, dormido. No, ponte en pie, en acción. ¿Qué te voy a hablar? Dale. El Espíritu entró en mí como se me había dicho y me hizo tenerme en pie y oí al que me hablaba. En primer lugar, tengo que oír al que me habla. Tengo que tener una actitud de una posición, lo que decía, tener algo externo, de respeto hacia la palabra de Dios. De pie, escuchar, atento, siga. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes que se han rebelado contra mí. El Señor nos manda y nos manda precisamente a predicarle a los rebeldes, a los que no quieren nada con Dios, a los que andan en el mundo. Siga. Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón empedernido. Entonces no nos va a ser fácil. Cabeza dura, corazón empedernido, a quienes le vamos a predicar la palabra de Dios. Siga. Hacia ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé, que ellos escuchen o no escuchen. A usted no le importa. Si escucha o no escucha, a usted no le importa. Usted hizo el trabajo que tenía que hacer. Ellos, escuchen o no escuchen, siga. Ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Lo importante es que haya un profeta, alguien que pronuncie la palabra de Dios, un ministro de la palabra, que lleve la palabra de Dios. Que escuche o no escuche, eso no es problema suyo. Siga. Y tú, hijo de hombre, no le tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian. No tengas miedo que te contradigan, que te desprecien. Porque a veces uno ve, ¿qué dice la gente? ¿Qué va a decir la gente? Y a veces cuando usted predica la palabra de Dios hay gente que se molesta. Pero eso no es importante. Siga. Y si te ves sentado sobre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos porque son una casa de rebeldía. No importa que sean como escorpiones, que te hagan daño, que te ataquen. No importa. Son casas rebeldes y deben entender que son gente rebelde. Siga. Les comunicarás mis palabras. Escuchen, este es el trabajo que tenemos que hacer. Les comunicará mis palabras. Siga. Escuchen o no escuchen. Lo repito de nuevo. Porque Que nosotros decimos, ay no, pero yo voy a perder tiempo, a mí nadie me va a creer, nadie me va a escuchar. No, eso no importa. Siga. Porque son una casa de rebeldía. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. No sea rebelde. Aquellos fueron rebeldes. Usted no puede ser rebelde. ¿Cuándo usted es rebelde? Cuando usted dice, yo no voy, a mí nadie me va a escuchar, yo voy a perder el tiempo. Usted es rebelde como esa casa rebelde. Siga. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Pero eso sí, antes de ir a predicar,
tiene que abrir la boca y comer lo que te voy a dar. Primero se tiene que comer algo antes de ir a predicar. ¿Qué es lo que se tiene que comer? Yo miré, vi una mano que estaba tendida hacia mí y tenía dentro un libro enrollado. Un libro que me tengo que comer antes de ir a predicarle a la gente cabeza dura. Lo desenrolló ante mi vista. Estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Entonces ahí está la palabra de Dios, ya está escrita, donde Dios dice todo lo que tiene que decir, pero yo primero me tengo que comer ese libro. ¿Cuál es el fracaso de nosotros? Que queremos ser ministros de la palabra, pero no queremos comernos el libro. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Tengo que comerme el libro. Y ustedes son ministros de la palabra. Ustedes van a leer la palabra de Dios en la misa. No pueden leerlo, aunque sean ministros, sin haberla antes practicado. Sin haberla antes meditado. Sin antes haberse comido esa palabra. Ese libro no puede pasar a leer. Ah, no, porque yo soy ministro de la palabra. Está haciéndolo mal. Porque para hacerlo bien, tengo que haber practicado la lectura. Haberla rumiado, gustado, saboreado. Y entonces la voy a leer, le voy a dar a la gente lo que yo ya saboreé. Y la tengo que leer no como cualquier libro, la tengo que leer como palabra de Dios. Claro, despacio, no a las carreras. Debe ser despacio, para que el mensaje llegue. A veces tenemos muchas cosas que hacer, hermanos, que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Soy ministro de la palabra, pero me conformo con hacer otras cosas y la palabra yo la dejo a un lado. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, nos dice que eso no es correcto. Escuchemos cómo lo dice Hechos 6, 2. Dice, los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos, como están ustedes reunidos aquí, y le dijeron, oigan lo que le dijeron. No parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. No parece bien, no es correcto que nosotros, ministros de la palabra, abandonemos la palabra de Dios para dedicarnos a otras cosas, por muy buenas que sean. Pero hay otras personas que tienen que hacer otras cosas. Usted es ministro de la palabra. Lo propio de usted es dedicarle a la palabra de Dios. No es correcto, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para dedicarnos a otras cosas. Mire, ahí hay otras personas, pongan cuidado. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres. Ahí hay otros ministros. Sigan. De buena fama, llenas de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Para eso hay otros ministerios. El de ustedes es propio, el de la palabra de Dios. Sigan. Mientras que nosotros Nos dedicaremos, constancia, dedicación, constancia, perseverancia. Nos dedicaremos, no un día, todos los días. Nos dedicaremos a la oración. En primer lugar, a la oración. Y al ministerio de la palabra. Y al ministerio de la palabra. Ahí sí, después que usted y yo la hayamos gustado, saboreado, entonces nos dedicaremos a ella y podemos darle a los demás. Si no, hermanos queridos, perdido el tiempo. Y no tengan desconfianza. La palabra de Dios hace su trabajo sin que usted haga nada. Si usted hace oración y si usted lee la palabra del Señor, Dios hará el trabajo cuando usted menos se lo imagine. Dios hará el trabajo. Escúchenlo. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 en adelante. Ezequiel 37. Del 1 en adelante, para que vean cómo Dios promete hacer un buen trabajo a través de su palabra, siempre y cuando usted y yo nos dediquemos a la palabra de Dios. Ezequiel 37, del 1 en adelante. La mano de Yahvé fue sobre mí. Más duro, ahí, más duro. La mano de Yahvé. A ver, hermano, presten atención a este pasaje. La mano de Yahvé fue sobre mí. A ver, ¿sobre quién fue la mano del Señor? Aquí no es sobre el compañero que está al lado.
No es sobre mi esposa o mi esposo. Sobre mí. El Señor me llamó a mí. El Señor no es casualidad que yo esté aquí. El Señor me dijo a mí, no le puedo sacar el cuerpo. La mano del Señor fue sobre mí, se posó sobre mí. Él mismo fue el que tomó la iniciativa. Usted, ministro de la palabra, se posó sobre mí. Siga. Y por su espíritu, Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega. Por su espíritu. Es decir, es algo espiritual. Es un llamado espiritual. Es algo interior que usted sintió. Usted correspondió. El Señor me llamó y me puso sobre la vega. Siga. La cual estaba llena de huesos. Pero ese sí es un gran problema. Donde el Señor me puso, no me puso donde hay gente viva, sino pura gente muerta, llena de huesos. Puros huesos en la vega. Podríamos decir, el Señor me pone a mí donde todo está perdido. Donde cualquiera dice, aquí no hay nada que hacer. Esto es árido. Esto que mire que uno va, Padre, y hacia acaso van 2 personas. Sí, mire, siga. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Completamente seco significa no hay opción. Humanamente hablando, todo está perdido. Y en todas las direcciones. Allí, para acá, en todas las direcciones significa no hay. Aquí es perder tiempo. Siga. Me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? A mí me gusta esa pregunta. Yo dije, Ya, no me empuje. A mí me gusta esa pregunta. Hijo de hombre, ¿podrán vivir esos huesos? Humanamente, imposible. Yo de una le respondo, no, Señor. Aquí no se puede hacer nada. Pero el profeta fue prudente. El profeta hizo un acto de fe. El profeta cayó. Tú lo sabes, Señor, ¿cómo que hago? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú eres Dios. Yo de verdad que aquí me quedo yo chiquitico. Yo aquí no sirvo para nada, pero tú lo sabes. Escuche lo que le dice Yahvé. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Usted le va a predicar a los huesos secos. Sí, tiene que saber que están secos, no se preocupe. Usted sabe que están secos, completamente secos. Pero usted va a predicar la palabra de Yahvé. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Y porque están secos no la van a querer escuchar. Por eso en otra ocasión, la de 2 Corintios 4, Pablo dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. A destiempo cuando los huesos están completamente secos y que no quieren escuchar. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Le dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Si ustedes son ministros de la palabra de Dios, no van a predicar otra cosa, sino la palabra de Dios. Ah, no, que la palabra de Dios ya pasó de moda. Es que la gente no me va a escuchar la palabra de Dios. Es que me va a decir que soy un evangélico. Usted ya perdió el tiempo. Si usted no está convencido que lo que va a predicar la palabra de Dios, ya perdió. Siga. Así dice el Señor a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Esa es la promesa que Dios nos da. Siga. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. Esa es la promesa que Dios da. Si usted y yo predicamos a los huesos secos, Dios va a hacer el trabajo. ¿Se da cuenta que el trabajo no es suyo? El trabajo lo va a hacer Dios. Usted lo único que tiene que predicarle a esos huesos secos, la palabra de Dios y punto. Siga. Y sabréis que yo soy Yahvé. Él se compromete a hacerlo. Oiga lo que viene. Yo profeticé como se había ordenado. Ahí. Deténgase ahí. Yo profeticé como se me había. No dice, yo profeticé porque me nació, porque me gustó, porque sentí una euforia, una emoción, un fuego. Nada. Prediqué porque se me había ordenado. Llevé la palabra de Dios solo por obediencia, porque el Señor me había mandado. Prediqué tal como se me había ordenado. ¿Y qué pasó cuando yo predicaba? Dale. Y el Espíritu Santo entró en ellos,
Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. No, prediqué como se me ha ordenado. Repítalo otra vez. Y el Espíritu Santo. No, entró en otra, ellos. eche atrás, más atrás. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu Santo entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme No. e inmenso. A ver, gesto. otra traducción. ¿Cómo dice ahí, mamá? Usted. Lea. Profeticé pues como fue ordenado. Y hubo un ruido. Eso sí, no sé por qué no lo dice ahí. ¿Se lo comió? No, pero ella lo dice más adelante. Sí, No, porque aquí dice no, así. no. ¿O usted lo comió? Aquí tampoco lo dice. A ver, lea. Otra versión. Otra versión. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cómo dice ahí? A ver. Dice, yo profeticé como él lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Así, revivieron y se reincorporaron sobre sus pies. Era un ejército. Ah, entonces, ¿qué versión es esa? Esta es la de De Jerusalén. la Santa Biblia. No, la de Jerusalén no puede ser porque yo tengo la de Jerusalén y dice otra cosa. Esta es la Reina Valera. Puede ser. Ahí está. Bueno, pero me gusta aquella traducción, dale, no importa. Dale con esa traducción. Dale con esa traducción. Ezequiel 36. ¿Cómo dice la ¿Tú lo tienes? tuya? ¿Lo tienes? Dice lo mismo que los otros. Sigo. dice el estreno. Como fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Otras traducciones dicen, date otra Biblia. Ah, yo tengo otra aquí. ¿Qué dice? Yo Dice, el profeticé Señor como se me puso, había- yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Esa me gusta. ¿Cómo dice la suya? Dice, el Señor puso su mano sobre mí. No, no, no. No es. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ezequiel 37, versículo 7. Un poquito perdido. Ahora nos alcanza. Sabía. No, este es Ezequiel. Vamos por 37, 11. 37:11. Yo profeticé, La perra y la parra. profeticé como me había ordenado, y mientras profetizaba se sintió un ruido, Ajá. hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos a otros. ¿Por qué me gusta a mí eso? Me gusta porque esa es la realidad. Cuando usted va a profetizar, va a predicar la palabra de Dios a la gente que está muerta espiritualmente, se pone brava, se molesta. Hay un terremoto, se sacude y se ponen molestos y se van. Y si es sacerdote, hasta se van de la iglesia y no vuelvo más. Ese cura, imagínate, me metió con nosotros. Toda me la tiró a mí, como si supiera la vida mía. Y se va bravo, molesto. Alguien le dijo. Eso fue que alguien le dijo. Dice, entonces un estruendo, pero dice, mientras profetizaba, hubo un estruendo, unos terremotos, dice por allá otro, pero después de eso, los huesos se juntaron y comenzaron a agarrar carne, piel, nervios y todo. Agarraron todo. Eso significa en castellano que usted no debe tenerle miedo al terremoto, al estruendo. No debe tenerle miedo a lo que la gente comience a reaccionar. No, deje que la palabra de Dios comience a trabajar allí, impacte. Usted le predica a su mujer, ya canzón, ay sí, santurrón, ahora sí, viene qué, a decirme a mí qué, desde cuándo cae, metió evangélico, qué, debe fastidiar. No pare, sígale predicando a su esposa o a su esposo, a sus hijos. Ya mamá, ¿hasta cuándo? Usted es una anticuada, yo soy joven, yo quiero hacer que me digan lo que yo quiera. Hubo un terremoto. Si usted sigue predicando la palabra de Dios, entonces los huesos se unen, agarran carne, agarran nervios. Pero ¿qué hace usted cuando alguien le dice así? Pues no le digo más nada. Ya perdió. No es capaz de ser constante en la palabra del Señor. Siga. Alguien que siga. Miré y vi aparecer sobre ellos los nervios, crecer la carne y recubrirse todo de piel, Siga. pero no tenían el espíritu de vida. Todavía le faltaba un detalle. Dios quiere decir que falta un detalle, que el ministro de la palabra no solo debe conformarse con predicar la palabra, que todavía le falta un ingrediente. Vamos a ver cuál es el ingrediente. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, Profetiza al Espíritu. profetiza, hijo del hombre,
y di al Espíritu, esto dice el Señor Dios, ven, Espíritu de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos ¿Ve el secreto? para que revivan. La oración. La oración. En castellano. Ministro de la palabra que no haga oración está grave. No hizo nada. Perdió el tiempo. No logró el objetivo. Invoque al Espíritu de Dios. Confía en el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa si confía en el Espíritu de Dios y lo invoca? Siga. Profeticé como el Señor me había ordenado. Otra vez, no dice porque me gustó, porque me nacía a orar, porque sentía una emoción a orar. No, porque el Señor lo manda y punto. Siga. Y el Espíritu entró en aquellos huesos que se reanimaron y se pusieron en pie. Era una cantidad inmensa. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahí está. Hijo de hombre, en esos huesos, toda la casa de Israel que está muerta. Lo mandé a usted a predicar y a orar para que tengan vida. Bueno, ese es el trabajo que tenemos. Y otro día le doy otra palabrita. Hoy quedémonos aquí porque yo tengo que irme. Pero gracias por la atención y perdonen. Y perdón por todo. La torta. La próxima vez hay que mandar un mensaje.